Muy buenas noches para todos, mi nombre es Franklin Granados, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Acá le muestro mi documento de identidad para verificar y corroborar mi nombre. El curso que le muestro a continuación es el curso de Electrónica de Potencia, Unidad 3, Fase 3, Etapa de Potencia del inversor SPWM. Iniciamos con el análisis de las señales de entrada y salida del driver manejador. Recordamos las fases anteriores, cada uno de los parámetros que conforman nuestro circuito. Tenemos acá los valores matemáticos y los valores simulados, donde podemos corroborar que juntos son de manera equivalentes. Ahora aquí recordemos, en la primera etapa podemos observar aquí ya la implementación de los parámetros que seleccionamos en el software de MATLAB, donde obtuvimos la mejor distorsión armónica. Luego entramos ya a la etapa de potencia, donde podemos observar cada uno de los elementos que lo conforman. Vamos a observar aquí ya la implementación de nuestro circuito completo en el software de Proteus, donde tenemos acá la fase anterior, que es la etapa de control, y ahora iniciamos con la etapa de potencia, donde vamos a observar cada uno de los parámetros que la conforman. Entonces vamos a observar que tenemos aquí dos driver IR2112. Tenemos un puente H que está conformado por 4 MOSFET y RFZ14, y tenemos acá al final un transformador que está compuesto por un filtro pasa-baja. Entonces aquí ya tenemos nuestro circuito. Ahora vamos con el comportamiento de la entrada y salida de los voltajes de nuestro driver. Entonces, como mencioné anteriormente, está compuesto por dos drivers. Acá tenemos el primero y el segundo. Vamos a ver en el osciloscopio cómo se comportan. Entonces vamos a ver rápidamente en el osciloscopio. Tenemos acá ya nuestros drivers, donde en la parte superior la señal amarilla y la azul corresponde a la entrada y la salida del primer driver, y en la parte inferior tenemos la entrada y la salida de nuestro segundo driver. De acá podemos observar cómo se comporta cada uno de ellos. Y acá ya tenemos el datasheet de nuestros MOSFET, y acá el datasheet de nuestro driver, donde tenemos acá la alimentación que es la que estamos trabajando en la simulación. Y acá ya entramos en la parte matemática. Entonces vamos a recordar acá esta fórmula, que la frecuencia mínima va a ser 10 por la frecuencia de la señal sinusoidal. En este caso nos dio 1500. La frecuencia máxima se obtiene de la frecuencia de señal triangular dividida en 10, es decir, 225 Hz. Y la frecuencia promedio es la suma de las dos anteriores dividida en 2. Tenemos un valor de 862.5 Hz. Ahora vamos a despejar esta fórmula, sea la inductancia o la capacitancia, llegando a una conclusión que tenemos este valor. Entonces nos vamos a decidir en mi caso por la inductancia. Entonces tengo este despeje, donde al despejar la inductancia vamos a asumir un valor para la capacitancia. Entonces aquí vamos a realizar rápidamente la sustitución. Aquí ya tenemos el valor de nuestra frecuencia promedio, que la obtuve anteriormente acá en este cálculo, y para nuestro capacitor asumí un valor de 10 microfaradio y obtuve un valor de la capacitancia de 3,4 billion henries. Pero al hacer la simulación, este valor no es el adecuado para tener una buena señal. Entonces lo que fuimos fue variando los valores hasta llegar a un valor de 20 billion henries para obtener una buena señal sin ruido o distorsión, para obtener los 150 de frecuencia y los 120 voltios BRMS. Acá ya tenemos cada uno de los componentes que la conforman. Y ahora nos vamos para lo último, el cálculo del diseño del transformador. Está compuesto por esta fórmula, que hasta cada uno de sus componentes. Vamos a asumir valores. Entonces el voltaje primario es el que tenemos acá. Vamos a observar cuál es nuestro voltaje primario, y vamos a observar aquí ya que nuestro voltaje primario acá corresponde a 4 y nuestro voltaje secundario, es decir, el de la salida, a 135 aproximadamente. Esos valores los colocamos aquí, y esto va a ser multiplicado por LS, donde va a ser la impedancia en el embobinado de la salida del transformador, que lo vamos a asumir como 100 milihenrios. Entonces, al asumirlo, hacemos los cálculos para tener LS, es decir, la impedancia en el embobinado de la entrada del transformador, y obtuvimos un valor aproximadamente de 88 microhenrios. Pero este valor, al igual al anterior, lo fuimos variando hasta tener un valor acorde de 91.8 microhenrios para obtener una buena señal y el voltaje BRMS que nosotros esperamos, y asimismo su frecuencia. Entonces aquí ya tenemos los valores matemáticos, y aquí ya está, aquí mostramos el análisis y los resultados de las evidencias. Entonces vamos a observar rápidamente. Entonces aquí rápidamente en nuestro osciloscopio del puente H
vamos a observar el comportamiento, cómo se comporta. Entonces aquí vamos a observar aquí nuestro puente H, cómo se comporta, que lo tenemos aquí en esta parte de acá. Esta es nuestra primera señal y acá la segunda señal, cómo se comporta la señal. Y lo más importante que estamos esperando es la del transformador. Entonces aquí observamos y efectivamente la señal que vamos a obtener en nuestro transformador es una señal limpia, sin ruido, sin distorsión, que es lo que esperamos. Y vamos a corroborar que corresponde a los valores. Nos dice que son 170 el voltaje pico. Y para sacar el voltaje BRMS lo vamos a dividir sobre raíz de 2 y obtenemos un valor de 120 voltios, que es lo que esperamos. Y para calcular nuestra frecuencia vamos a sacar lo que cumple un periodo, que es 6,69 milisegundos. Entonces rápidamente podemos hacer acá nuestra calculadora. Sería 6.69 milisegundos y obtenemos un valor de 149, aproximadamente a los 150 Hz, que corresponde a nuestra frecuencia, que aquí sí nos lo da de manera completa nuestro simulador. De esta manera vamos a corroborar que sí está cumpliendo con los requerimientos de la guía, donde aquí hacemos los cálculos, las conversiones del voltaje BRMS, de la frecuencia, y ahí ya cumplimos con lo solicitado de nuestra guía. Entonces con esta manera finalizo la sustentación de la etapa de potencia. Entonces muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tenga una excelente noche.